Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio. Como pez en el agua, como peces en el agua, estamos nadando entre discursos, conocimientos diversos, corrientes, tradiciones distintas. Y hoy le voy a platicar una breve historia. Hace algunos años convocamos a un encuentro de artistas para enfrentar los discursos del odio. Se llamaba eso Artistas contra el Fascismo. La idea era generar un discurso de amor, de compasión, de construcción de comunidad para enfrentar los discursos de odio, la rabia, la opresión y pues eso que cabalga en la derecha de nuestro país y del mundo. Una de las primeras personas que respondió al llamado se llama Paola Aimé. Ella es artista, es bailarina, es artista interdisciplinaria porque hace investigación, hace docencia, danza y, bueno, pues construye arte, construye discurso y piensa de manera muy crítica y profunda. Paola, bienvenida. Muchas gracias, por invitarme a este espacio que además cada vez recobra mayor importancia, mayor peso y se necesita cada vez más para contrarrestar estos discursos de odio, ¿no? Pues en eso estamos. Paola, gracias por regalarnos este tiempo de tu vida para toda nuestra gente, para nuestro pueblo y para quien quiera verlo, ¿no? Pero pues platícanos, Paola, yo te conozco, la gente que te sigue te conoce, pero que el público sepa quién es Paola Aimé, cuál es la historia de una mujer tan particular. Bueno, yo comencé realmente en la danza, así es como fue mi primer acercamiento, digamos, al arte, concretamente la danza contemporánea. Soy de Yucatán, entonces estoy hablando ahora sí que de la República hace varios años, cuando había muy pocas compañías de danza contemporánea. Y curiosamente me acerqué a la danza y me enamoré tanto de la danza huyendo de la escuela. Y esto es paradójico porque después me va a atrapar todo el tema de la educación. Pero ¿por qué digo huyendo de la escuela? Porque yo odiaba la escuela. O sea, pasaron la escuela en general. ¿Así desde el kinder? Desde el kinder, desde el primaria. Eso me hizo pensar muchas cosas sobre qué es lo que está fallando en la educación. ¿Por qué? Porque pasaron varios años para que yo me diera cuenta que amaba estudiar. Amo estudiar. Yo soy feliz con mi música, con mis libros, metidísima, investigando, estudiando, pero algo pasaba que la escuela no, se me hacía casi una cárcel. Pero bueno, eso con los años ya... Te diste cuenta que eso era. Exacto, pero fue realmente un transitar, ¿no? Y eso también con el paso del tiempo y estudiando, metiéndome en varias disciplinas del conocimiento, fue que me hicieron, como dirían los chavos, clic, ¿no? Y entonces ya entendí qué es lo que pasaba y por eso me atrae el tema de la educación, concretamente la educación artística. Claro. Pero así es como comencé. Y como digamos que siempre estuvo presente esta sensación de que no me terminaba tampoco de llenar la danza, que con los años también comprendí por qué, pues transitaba también hacia el teatro, hacia la música, como iba pudiendo, porque muchas veces de manera autodidacta, otras sí orientada por maestros, porque las escuelas de arte, esa es otra de las carencias, honestamente no tienen esta formación, vamos a llamarlo holística, interdisciplinaria, en términos reales. Humanista. Humanista, ¿no? Es curioso que las escuelas de arte no sean humanistas. Un gran tema, pero efectivamente... Ayúdanos a desentrañar el tema con tu historia. Sí, bueno, ya daría un salto, ¿no? A lo que fue... o a lo que me atrae ahorita. El salto que es todo el análisis acumulado de qué es lo que pues para mi punto de vista ha sucedido.
Ya ves que podemos hablar, por ejemplo, del proyecto neoliberal en la política, en la ciencia. Todavía ayer escuchaba a la doctora Bulla hablando de todo lo que sucedía en el CONACYT, ¿no? También lo podemos abordar en la educación en términos generales. En la economía, ni qué decir. Poco se aborda de qué es lo que sucedió en el arte, en las artes. Desde ahí ya estamos haciendo un cambio, ¿no? ¿Y qué es lo que observo? Que efectivamente hubo también un proyecto neoliberal para las artes. Neoliberal, colonialista, patriarcal. Y eso lo podemos ver muy claramente desde el mismo nombre de las instituciones que se generaron en todo ese periodo. Tenemos un palacio de Bellas Artes. Que es porfiriano. Que es porfiriano. Eso ya te habla de una postura eurocéntrica, ¿no? Porque para empezar, el término Bellas Artes pues surge en el siglo XVIII. O sea, daríamos por hecho que siempre existió, pero realmente no. Ni siquiera con los griegos, ¿no? Que se ponen siempre como ejemplo a seguir, como si el mundo hubiera aparecido en Grecia. Entonces, siempre cuando dialogo con los estudiantes, con los propios maestros, los invito a revisar, ¿no? Desde la propia Grecia. Entonces decimos, sí, comenzó el arte en Grecia. Bueno, pues para empezar, en Grecia, en la antigua Grecia, no existía el término arte. Existía la tecné, existía la poiesis, pero arte, y concretamente bellas artes, es un invento del siglo XVIII. Incluido el sujeto artista, ¿no? Exactamente, la figura del genio. Esta persona que va a sobresalir a los otros, ¿no? Y así empiezan también a formarse las élites dentro de las artes. Empiezo con ese término también a decir lo que es bello y lo que no. Exacto. Lo que es valioso y lo que no. Lo que es verdad. Decir, lo que es verdad y lo que no, porque además, si hacemos tantita memoria, el término de bellas artes realmente surge como resultado de una serie de querellas, porque no fue una sola querella en la historia del arte, fueron varias, en donde lo que estaba en discusión era a quién pertenecía la verdad. Y una vez que se reveló que ese fue el primer humanismo, a diferencia del humanismo que ahorita queremos rescatar, y construir y revalorar, ese primer humanismo europeo a lo que abogaba era al hombre como el centro de todas las cosas y por lo tanto todo lo demás que no sea humano valía menos. Pero entonces, ¿qué es lo que hace humano a un humano? Según estas posturas, pues el razonamiento, ¿no? Y es cuando viene el debate si los artistas razonan o no, si el arte es conocimiento o no. Entonces, toda esa terminología lo que fue formando al paso del tiempo fueron élites, fueron ejercicios de poder y que lleva a un clasismo y un racismo que todavía lo vemos en la actualidad. O sea, es muy triste, pero por supuesto que hay muchísimos colegas, muchísimas artistas que realmente se sienten superiores. Es muy triste, pero ahorita que se han destapado tantas cosas es cuando afloró eso que estaba escondidito, que estaba, ¿no?, cuidado por el lenguaje, afloró. O sea, cuando, por darte un ejemplo, cuando surge todo este rumor malintencionado de que iban a desaparecer las becas del FONCA, apenas llegó Andrés Manuel al poder, malintencionado, muy malintencionado. Propaganda. Exacto, y era para generar una molestia, ¿no?, en el gremio. Exacto. Fíjate el lenguaje, gremio artístico. Surgieron una serie de debates, pero también el lenguaje que se usó dejó a la vista de todos
ese clasismo interiorizado, ese menosprecio normalizado, ¿no? Y que viene desde las instituciones educativas y de mercado del arte de los gobiernos pasados, que fueron lo que estuvieron impulsando. Un ejemplo muy concreto, de repente por ahí alguien también de la danza pone, no, defendiendo, ¿no? Desde esta postura de defender las becas para unos cuantos, no para todos, decía, es que hay becas para la asistencia pública y becas para la excelencia. Ándale. Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que dentro de los mismos artistas se haya interiorizado tanto ese menosprecio a todas las artes, a todos sus compañeros, que entonces llega el momento en donde si yo me vi beneficiado por un gobierno, por un sistema, entonces realmente llegué a comprarme la idea de que soy superior a los otros, de que mi trabajo es de calidad y el tuyo no, de que el mío es de excelencia y el tuyo no, y por lo tanto no me pongas ninguna restricción. Yo merezco ser becado infinitamente hasta que me muera, ¿no? Porque soy superior a ti. Y eso viene de un modelo educativo, de un modelo de pensamiento. No es culpa de ninguno de mis colegas, no lo es. Es el resultado de una propaganda, es el resultado de un modelo que se empezó a incentivar muy claramente. Yo lo observo también con el gobierno de Salinas. Ahí comenzó el programa de becas, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el programa de becas que ahorita se está incentivando de jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo. No tiene nada que ver, porque era realmente para promover una élite, una competencia. Y por el otro lado, también, a partir de ese momento, se empieza a generar un modelo económico en las artes muy particular. Es un mercado del arte en donde es despiadado. Pone a competir a unos colegas con otros, pone a demeritarse a unos frente a otros, pero también lo que hizo es generar una dependencia económica, de tal suerte que los jóvenes, los estudiantes egresados y los propios artistas sienten que no hay otra manera de sobrevivir si no es con las famosas becas del FONCA. Y eso generó ese círculo vicioso de dependencia, de complicidad, ¿no? De opacidad en la repartición de los recursos. Y bueno, es un largo viaje, pero es un micro resumen. Está súper interesante porque me hiciste pensar en varias cosas. Una de ellas, para ir de adelante hacia atrás, ¿no? Una de ellas es cómo el régimen neoliberal priista, ¿no? Porque una cosa es el priismo posrevolucionario, autoritario, que hasta los 80s llega y se convierte en un priismo autoritario, asesino, pero neoliberal, ¿no? Que es distinto al anterior. Uh-huh. Y está muy interesado en las clases medias, ¿no? Para ellos el sujeto político fundamental son las clases medias, ¿no? Los pobres los puedes comprar para ellos, pero las clases medias pues son esas clases que de repente se movilizan y son críticas. ¿Y cómo llegas a la subjetividad de las clases medias? Pues con los artistas, ¿no? Entonces apapachas a un pequeño sector de los artistas para que bajen el discurso, ¿no? Ya procesado, y se lo den en la boquita a las clases medias. Que fue exactamente lo que pasó con la ciencia, lo que pasó con los llamados intelectuales, ¿no? Es decir, yo empiezo a beneficiar a una minoría, porque son un puñadito, son una minoría, y esta minoría, por eso hablaba también de que tiene que ver la dependencia económica, porque realmente se empiezan a acostumbrar, ¿no?, a esos privilegios económicos. Entonces llega el momento en el que obviamente les da terror perder esos privilegios económicos. ¿Y qué es lo que hace?
ponerse en contra del resto de su comunidad. Por eso mencionaba hace rato la palabra gremio. O sea, es curioso, pero en el lenguaje es donde realmente podemos ver cómo aflorecen, ¿no? Todas estas ideas que llegamos realmente a normalizar. Cuando hablan de gremio, ¿qué es un gremio? Es un grupo cerrado que cuida sus intereses, desde el origen del término medieval. Gremio, exactamente. Y nos podemos remontar, el mismo Gombrich lo aborda en su historia del arte, ¿no? Cuando habla de cómo surgieron los gremios, también en el 480 italiano. Es para cuidar sus privilegios, que no se vaya a repartir a nadie más, ¿no? Que no contraten a nadie más en esa época. Pero dentro de todo, fíjate que esa es la parte esperanzadora, la parte también rica, porque tú hablabas hace un rato también de movimiento, ¿no? Que empezaron a impulsar de artistas contra el fascismo. Se generaron como muchos movimientos, ¿no? Yo estuve participando también con colegas en hacer una investigación a partir de los datos públicos. Descargamos, por ejemplo, como un ejercicio real, para no caer en chisme, nada más, pues. Sino real, descargamos todas las actas de todos los resultados de las becas desde que iniciaron, ¿no? Fue un chambón. Obviamente no hicimos de todo, hicimos unos programas. Dijimos, bueno, vamos a concentrarnos en los programas en donde hay más dinero. Es decir, donde se asigna el mayor número de recursos, que son Sistema Nacional de Creadores, México en Escena, ¿no? Nos repartimos obviamente por áreas, en mi caso me tocó danza, pero ahí es donde nos dimos cuenta cómo funcionaba el sistema y por qué se hizo gremio. Pero eso se vuelve, cuando tú empiezas a hablar ya de esos datos, no de personas, porque no se trata de personalizar nada. Se trata de abordar el problema para ver entonces cómo lo solucionamos. ¿Cuál es la estructura que está ¿Cuál detrás? es la estructura, exacto, que sostiene para ver de qué manera podemos solucionar ese problema que generó esa estructura de poder? Bueno, pues como ya te imaginarás, a muchos se les hizo la mayor ofensa, cómo es posible, ¿no? Que los propios colegas que dentro del mismo gremio, ¿no? ¿Ustedes qué serían una suerte de artistas chairos? Sí, no, nos dijeron, bueno, de todo, que te reirías, ¿no? Porque nos dijeron hasta bolcheviques. Hazme el favor. Oye, pero ese es un honor, ¿no? Sí, pero yo creo que... En el siglo XXI que te digan bolchevique. Bueno, pero no, nos dijeron de todo lo que te puedas imaginar. Pero más allá de eso, lo que les quería compartir de anécdota, es que después de las cosas, de los desplegados, de los textos, incluso de las pláticas que tuvimos, que llegamos a tener con los funcionarios de cultura, que las hicimos públicas, o sea, subíamos enterita la plática para que vean que no estamos hablando mal de nadie, que estamos proponiendo, que estamos poniendo sobre la mesa problemas. ¿Sabes qué fue lo bonito de eso? Empezaron a modificar su lenguaje. Claro, el pensamiento es otra cosa, pero por lo menos algo les habrá caído a unos, porque hay unos que ya no se dicen gremio, en primer lugar. Dos, porque fue lo primero que les, vamos a decir, que les criticamos, era que empezaban con estos desplegados en estos periódicos que ya conocemos, que les encanta publicar, los abajo firmantes, y firmaban como artistas e intelectuales del país. Entonces, esa fue la primera, cuando nos juntamos varios, sin conocernos, de diferentes partes de la República. Incluso llegamos a reunir casi 400 firmas, que eso es inédito en el mundo del arte. En la comunidad. En la comunidad, en donde lo primero que dijimos es, o sea, ustedes no son los artistas.
Manifiéstense, digan todo lo que quieran decir, pero no son los artistas, son un grupo de artistas. Existimos muchísimos, somos diversos y estamos en muchas partes, no nada más en la Ciudad de México. Y eso también ya lo cuidaron en sus siguientes desplegados y abajo firmantes, ¿no? Entonces son cositas que uno diría, bueno, ¿son cosas menores? No, no son cosas menores, pero pues efectivamente hace falta mucho más. ¿Eso qué? Pero es parte de un debate, ¿no? De un diálogo y de un irnos construyendo como una sociedad pues, que está despertando, que se está liberando, que se está sacudiendo tradiciones, lastres opresivos y un montón de broncas. Y que estamos aprendiendo a organizarnos. Eso. Porque eso también lo hablamos entre colegas. Y entre artistas, bueno, entre la comunidad del arte es muy difícil organizarse. Muy difícil, y fue algo que asumimos también como una responsabilidad, y en un sano y necesario ejercicio crítico, dijimos, ese fue nuestro error en años anteriores, que por no meternos en la politiquería, por decir, no, estos, no todo, o sea, admitamos nuestra parte de apatía, ¿no? Claro, también es un poco de mecanismo de defensa, porque dices, termino desgastándome, peleándome, ¿para qué? Mejor me hago un lado. Pero en ese mejor me hago un lado, empezamos a ceder espacios y empezamos a ceder derechos. Y lo que sucedió ahorita fue que nos reunimos, nos empezamos a organizar, nos empezamos a escuchar y nos dimos cuenta que nos atravesaban problemas comunes. O sea, en el centro, en el sur y en el norte del país, en el Golfo y en todas partes. Eran problemas comunes, más allá de las particularidades de cada zona, ¿no? Entonces, fue un ejercicio realmente aleccionador y que también considero que por eso es muy importante, y creo que muchísimos estamos en ello, de estar, aunque sea en nuestro pequeño terrenito, ¿no? En nuestras redes sociales, realmente estar promoviendo ahorita todo el ejercicio de participación ciudadana para la construcción del proyecto de nación. ¿Cuándo habíamos vivido eso? Exacto. Pero parte de un ejercicio realmente, primero de una conciencia, ¿no? Si no tenemos conciencia de que hay problema, pues mucho menos lo vamos a querer solucionar. ¿Y cómo vamos adquiriendo esa conciencia? Bueno, haciendo una revisión de cómo me afecta, cómo afecta mi entorno, cómo afecta mi comunidad. Y después, ¿qué podemos hacer? Y no dejar de llevarlo a la práctica. Y esa es la participación ciudadana. Proponer, escuchar, debatir, y no nada más estar en el Facebook, ¿verdad? Es una ciudadanía distinta, ¿no? O sea, eso que estás tú planteando es una ciudadanía crítica, activa, participativa, protagónica, ¿no? No es el ciudadano pasivo que nada más ve la tele y va y si acaso vota. Exacto. ¿No? Si acaso, porque luego... Si acaso. Porque el mismo sistema te dice, pues no es necesario, nada va a cambiar, todo sigue igual. Mira, todos son iguales todos, ni le muevas, ¿no? Y en todos los ámbitos de la vida, tanto en las ciencias, en las artes, en las academias, en todas partes, se come eso, ¿no? Se ha comido eso durante 36 años por lo menos de neoliberalismo, más los otros años de autoritarismo priista. Desde las artes, ¿cómo desmontas eso? Ahora sí que ya yéndonos a la parte al artística, siguiente paso, subjetiva, ¿no? ¿Cómo desmontas eso con danza, con teatro? Pues yo pienso que desde la educación, como todo. Cómo desmontamos la apatía, el desgano, la desilusión, ¿no? que provocó todo el periodo neoliberal en el ámbito de la política, pues con educación política. Sí. Bueno, cómo combates también toda esta mentalidad mercantilista, utilitaria, que atravesó toda la educación, desde primaria hasta las universidades, en donde el propósito era generar mano de obra, y mientras más económica, mejor. Y por lo tanto, todo el sistema educativo estaba enfocado a repetir, a aplicar técnicas,
fórmulas, pero no a crear, no a deconstruir, no a proponer, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba realmente pensada para generar trabajadores de empresas, de productos en serie. ¿Cómo contrarrestas esto? Con una reforma educativa, que es la que estamos viviendo y que por eso ahorita están tan encolerizados, ¿no? Con el cambio de programa de la nueva escuela mexicana. Empieza exacto, a aplicarse. Todo lo de los libros que estamos viendo, todo lo que está saliendo, todos los intereses privados, quiénes escribían esos libros, quiénes eran los encargados, las editoriales de esos libros, pues por supuesto que están muy enojados, pero ¿cómo combates eso? Con un cambio educativo. Entonces, ¿cómo combates todo o cómo contrarrestas todo este modelo de pensamiento elitista, discriminatorio? Y lo voy a decir, aunque se enojen varios, egocéntrico, de las artes, pues con educación artística, con una reforma realmente profunda de la educación artística. Pienso que ese sería el siguiente paso, porque se han hecho varias cosas que también casi nadie habla, o sea, si somos honestos. Por ejemplo, todo el programa de semilleros creativos es muy generoso. Todo el encuentro que se ha como visto también como algo menor o superficial de original, que se hace en Los Pinos cada año, que es para revalorar el arte textil, no artesanía, arte textil, pues bueno, eso te lleva también a todo un cambio de paradigma desde el qué es lo que traemos puesto, qué valor le damos, a quién le estamos comprando, ¿no? También todo el programa de rescate de piezas arqueológicas, ¿no? De mi patrimonio no se vende. Esos son logros que van generando cambios de pensamiento, en donde ya uno se empieza a preguntar, dices, sí es cierto, esto tiene un valor, que todo el tiempo antes me hacían menospreciarlo, me hacían verlo nada más como algo de adorno. O algo del pasado remoto. Algo del pasado remoto, pero no como un conocimiento, que es otro hincapié que yo hago, ¿no? Que pienso que una revolución también en materia de educación, pero en cómo concebimos las artes, es retomar su valor epistemológico. Es decir, pensar las artes no nada más como una disciplina estética, sino como epistemologías culturales. Y en ese sentido, las artes de una cultura no son más valiosas que otras. Y la producción artística de una cultura no se le tiene que imponer a la otra. Y el concepto de arte de una cultura no se le tiene que imponer a las otras, porque si no, no estás haciendo arte y no es bello y no es valioso lo que tú haces, ¿sí? Y por otra parte también, si lo entendemos como episteme, entonces recobramos también ese valor que tiene el conocimiento por sí mismo. Porque ese fue otro engaño del periodo neoliberal en la educación artística. Las artes siempre en función de algo. Las artes te hacen aprender mejor matemáticas. Las artes te sirven para que canalices el estrés y la depresión y arteterapia. Sí, todo eso está muy bien. Pero ¿en qué momento hablas de las artes como conocimiento? ¿Y sabes por qué pienso que es muy importante? Porque ¿en qué momento vamos a vender el conocimiento? ¿El conocimiento realmente lo podemos vender? Los neoliberales creen que sí. Pero incluso tantos sabían que no, que por eso le quito, ¿no? Le quito este valor de conocimiento. Lo veo como un producto. ¿Cuántas veces no escuchamos que promovieran el término de empresas culturales? Hasta la fecha. Sigue vivo eso. Sigue vivo. Y entonces dices, ¿empresa? O sea, ¿realmente puedes hacer una empresa con la cultura? Ajá. De hecho, ha habido como una sustitución, ¿no?
digamos, del sujeto del arte, para no decirle el artista, digamos el trabajador del arte, la trabajadora del arte, ¿no? Ha sido sustituido poco a poco por el gestor del arte. Y ese también tiene sus peligros, ¿eh? Nada más que es un tema... Es un gran tema, es ¿no? Pero es un tema. síntoma de esto, ¿no? Exacto, es un síntoma, porque también en las administraciones pasadas, concretamente yo lo ubico de las administraciones panistas, empezaron a promover esta figura del gestor, ¿no? Y bueno, el gestor siempre ha existido y es súper importante, pero ¿qué figura concreta de gestor empezaron a promover? Pues la del empresario, sí. ¿No? El que actúa como estamos viendo ahorita, que se están develando cómo actúan estas triangulaciones para el desvío de recursos públicos. Entonces, yo me empiezo a vender como gestor, mira, te voy a traer a un artista internacional, yo tengo el contacto, tú, IMBA, o tú, Festival X, o tú, director del teatro tal, me vas a pagar miles de euros o varios millones y yo te voy a traer este artista. Pues que el equipo de tu teatro, el equipo de tu institución no tiene toda una serie de trabajadores no encargados de hacer ese trabajo de gestión. ¿Por qué le tienes que pagar al otro para que traiga al artista? Que luego al final, porque eso se sabe, todo se sabe. Luego al final, exacto, es, bueno, yo te puse el contacto, ¿no? Pero ya tú arregla los pasajes, ya tú arregla de hecho todo, me recuerdas, ¿no?, una obra de teatro que se hizo muy famosa, ¿no?, en el norte de la ciudad, donde era una función y costó 1 millón y pico de pesos. Exacto. ¿No? Y si le rascas tantito... Había un desvío. Y si le rascas tantito, resulta que ese gestor o esa gestora, pues se lleva muy bien con el director del teatro tal, o el director del festival tal, o el director o directora de la institución tal. Entonces, todas estas figuras, cómo nos vendieron la idea también de emprendedurismo, todo porque iba encaminado a la generación de empresas. Entonces, todo eso es lo que se tiene que revertir. ¿Y cómo? Pues con educación. Revisas los planes de estudio de las licenciaturas, que fue otro invento adrede neoliberal, pero también es otro tema. Es realmente vago, es realmente, no tienen un sustento real todos esos programas. ¿Por qué digo esto? Porque los egresados después tienen que recurrir contratar también a otro gestor o gestora que les redacte su proyecto, porque no tuvieron las herramientas para redactar. Los cazadores de becas. Exacto. Entonces, ¿quién me ayuda a redactar mi proyecto? ¿Quién me ayuda a elaborar mi currículum? ¿Quién me ayuda a la iluminación de mi obra? ¿No? Porque yo no pasé por un taller real de iluminación. ¿Quién me ayuda a editar mi música? Por eso hablo de que económicamente se hizo un modelo de dependencia. Entonces, arma tu empresa y siempre, ¿no? Contactas a otras empresas. Contactas a otras empresas. Pero eso sí, se llaman empresas, pero jamás involucran el capital, ¿no?, particular. Entonces se llaman empresas, pero eso sí, funcionando con dinero del Estado. Claro. Entonces es súper tramposo. ¿Qué pienso, por ejemplo, que tendríamos que hacer en materia así de modelo económico? Promover el cooperativismo. El cooperativismo, que basta con asomarnos tantito a comunidades de diferentes regiones y uno se pregunta, ¿y cómo le hace toda esta comunidad? ¿Tienen beca del FONCA?
no, los contrató X para hacer. No, se organizaron. Pero se organizaron de tal suerte que, bueno, hablando cómo nos vamos a repartir la ganancia, cómo vamos a cooperar y cómo nos vamos a repartir. Imagínate aplicándolo eso, por dar también un ejemplo muy vago, en las becas de México en Escena. Ahorita que tanto se está hablando de los derechos laborales. Es tramposo, hay algo tramposo ahí. Porque quienes más se quejaron por falta de derechos laborales son los grandes directores de escena, son las grandes coreógrafas que no han dejado de recibir en 20 años muchos apoyos a la vez, porque no reciben una sola beca, reciben varias becas, que eso ya sacamos todo ese estudio, ¿no? Y lo compartimos en redes sociales. Bueno, ellos se quejan de falta de derechos laborales. Yo pregunto, ¿cuál de estos artistas afamados, reconocidos, que merecen todo nuestro respeto, porque eso no está en duda, la calidad de sus trabajos no está en duda, hacen contratos laborales a su equipo? ¿Reparten equitativamente la beca? ¿Los dan de alta en el seguro? ¿Los dan de alta en el seguro? ¿No? ¿Les pagan gastos médicos? ¿Les dan vacaciones? No. Y son los que se están quejando de derechos laborales. Entonces, ¿qué pasa si se hiciera una reforma y todo eso se empezara a regularizar, por ejemplo, en los reglamentos del otorgamiento de esos recursos? Que son además recursos que vienen de nosotros. Entonces, bueno, ¿qué pasa si es un convenio en donde nosotros, el Estado, te vamos a dar esto a ti, artista? Pero entonces, si tú vas a contratar, o sea, tú estás obligado a contratar con todos los reglamentos legales, siguiendo todo lo que considera la Ley Federal de Trabajo, vas a hacer contratos, vas a dar de alta en el seguro, vas a comprometerte a esto, porque la realidad es que los artistas, eso también es cierto, están navegando en la incertidumbre todo el tiempo. Incertidumbre laboral, profesional. Incertidumbre, ¿no?, laboral, pero muchas veces infringida por sus propios colegas. Es decir, hay muchísimos casos, lo que pasa es que yo creo que esto casi no se habla y no se conoce, pero hay muchísimos casos en donde actores, actrices, bailarines, bailarinas, están ensayando, trabajando una obra con su director o con su directora meses, de repente hubo ahí una discusión, lo que sea, te vas. Y jamás recibieron un peso por esos ensayos. Y te vas, porque además yo te voy a pagar la función cuando me la pague el teatro. Y eso lo reparto. Pero mi beca no la voy a repartir, porque mi beca me la dieron a mí como creador. Entonces no hay esa conciencia, igual que sucede en materia de trabajo, que realmente te debes a tus trabajadores, te debes a tu equipo. Una fábrica, una empresa, no se debe y no actúa solita nada más con el dueño, con el empresario, lo sabemos muy bien. Si no es gracias a los trabajadores, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo en el arte, pero hace falta esa conciencia. Entonces es muy fácil también decir, yo desde mi privilegio exijo, a ver, tú gobierno, contrátame laboralmente porque yo tengo derecho a tener una estabilidad laboral. ¿Va? ¿Cierto? ¿Cierto? Desde abajo. ¿Y tú haces eso con tus equipos de trabajo? Y otra, también que pienso que casi no se pone en el tema de discusión en cuanto a derechos laborales. Hay que también tomar conciencia que ningún gobierno en todo el planeta puede contratar a todos. ¿Sí? Es decir, no hay gobierno, no hay modelo económico hasta ahorita que permita que vamos a contratar a todos los filósofos, vamos a contratar a todos los maestros albañiles, vamos a contratar a todas las maestras costureras, vamos a contratar a todos los sociólogos.
Vamos a contratar a todos los artistas. No se puede, ¿verdad? Entonces, hay que echar realmente mano de un plan en donde efectivamente se generen las condiciones. Pero entonces, si tú lo que estás pensando es que al levantar la mano y exigir derechos laborales es de nuevo que te contraten a ti y nada más a ti y a mi grupo a tus cuates, de ¿no? cuates, ¿no? Otra vez, es decir, ya no queremos ser becarios, ya queremos ser trabajadores en forma. Espérate, ¿no? Tampoco, porque volvemos al problema de ¿y tú por qué sí y los cientos de miles no? Porque además eso se amplía hacia toda la sociedad. Exacto. Entonces, y mejor... La presidencia se ganó con un lema que decía, por el bien de todos, primero los pobres. Exacto. Entonces, ¿por qué mejor no aprendemos entre todos otros modelos económicos? Por eso puse el ejemplo de las cooperativas. Pero las cooperativas, ¿estás de acuerdo? No es un solo modelo. Son cada comunidad, ¿no? Pone las reglas, hace las reglas de su propia cooperativa. Una compañía cooperativa de teatro, ¿no? ¿Por qué no? De danza. ¿Por qué no? Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Centros culturales, Pero hay que cambiar la subjetividad egoísta, ¿no? Solipsista. Exacto. Y individualista. Romper con la educación bancaria de la que te diste cuenta muy, muy jovencita. Intuía. La intuiste. La verdad no había tomado conciencia, por eso digo, como comenté al inicio, o sea, todo esto fue pues a lo largo de varios años, a lo largo de estar leyendo y estudiando cosas que no me enseñaban en las escuelas, claro. ¿No? Que por curiosidad yo decía, ay, ¿quién es Dussel? ¿No? ¿Qué es esto de filosofía de la liberación? Suena así como, pues vamos a leer, me cambió la vida cuando empiezo a leer a Dussel, por ejemplo, ¿no? A Freire, o sea, todo lo que hizo también en Latinoamérica fue una revolución realmente. Entonces, ahí es cuando me cayó el clic y dije, híjole, si todo esto lo hubiera sabido, lo hubiera leído, hubiera estado en contacto con estos conocimientos hace 30 años. No, pero estás ahorita. Estoy, y este momento histórico es excepcional. Claro, pero es una conciencia que tomé, que también dije, todo esto nos hace falta en las escuelas. Paola, te agradecemos mucho por estar con nosotros. ¿Con qué último mensaje te despides de nuestro auditorio? Pues que depende de nosotros. Realmente estamos viviendo un momento histórico, emocionante, que nos debe de llenar de orgullo, que yo sí puedo darme cuenta desde ahorita que cuando esté viejita, ¿no? Y a lo mejor si tengo nietos, nietas, voy a estarles contando de este momento. Y entonces la gran lección también es ya no perder la esperanza, ya no pensar que todo está perdido y que está en manos de unos cuantos, pero ya tenemos que aprender a involucrarnos y a ser parte activa de todo este cambio y toda esta revolución que estamos viviendo. Pues eso es. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por ver la 4TV. No se pierdan las transmisiones por la mañana y por la tarde. Píquele a like, comparta el enlace, discuta en su casa, reúnase con sus amigos, con sus amigas en la sobremesa, hable de política, hable de fútbol, hable de religión, critique el mundo, participe, porque esto es tarea de todas y de todos. Hasta luego.